Mis amados hermanos, Dios les bendiga, un gusto poderles saludar el día de hoy. Y pues, como recordamos, estamos llevando un estudio secuencial de 1 Corintios capítulo número 10. La semana pasada habíamos llevado a cabo el estudio de los versos 19 al 22, en donde hablábamos precisamente a quién se debe de adorar. Nuestra conclusión, desde luego, fue que Dios reclama de alguna forma nuestra adoración. El día de hoy vamos a seguir adelante y vamos a ir directamente de los versos de 1 Corintios en el capítulo 10, de los versos 23 al verso 26. De los versos 23 al verso 26. Ya previamente les hemos enviado un bosquejo, ustedes ya lo deben de tener por ahí. Así que, bueno, pues vamos a dar inicio y vamos a ir directamente a la lectura de la palabra de nuestro Dios. Vayan por sus Biblias para que podamos abrir nuestra palabra de Dios, precisamente en la primera epístola del apóstol Pablo a los de Corinto, en el capítulo número 10, versos del 23 al 26. 1 Corintios 10, versos del 23 al 26. Dice así la palabra de nuestro Dios e iniciamos con nuestra lectura. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Vamos a hacer una oración para poner en manos de nuestro Dios este tiempo. Padre, queremos agradecerte, Señor, infinitamente por esta enorme oportunidad que nos otorgas de poder abrir tu palabra, de poder escudriñarla. Y nuestro deseo ferviente es que tú edifiques nuestro corazón, que sea una palabra que traiga consuelo a nuestra vida, que sea una palabra, Señor, que nos ayude a poder tener entendimiento y sobre todas las cosas que podamos exaltar y glorificar el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Rogamos, bendito Dios, para que tú sigas trayendo más y más personas a tus pies, Señor, y que el conocimiento de tu palabra sea abierto y mucha gente, Señor, pueda adquirir, Señor Dios, la edificación de tu palabra, que es el deseo ferviente de nuestra iglesia y de aquellos que también aman tu nombre. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos, Señor Dios. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, pues el día de hoy, pues tenemos ahí en el bosquejo, se menciona un título, y ahí tenemos como título el ser libres. ¿De qué me sirve? ¿Sí? Es una pregunta que vamos a contestar al final del estudio, y esta pregunta va a ser contestada al final de los versos 23 al 26. Y para darle una especie de introducción voy a decirles que he escuchado a personas que dicen algo parecido a esto, y hablando precisamente de la libertad. Ahora que tenga mi nuevo trabajo, me daré la libertad de manejar mis tiempos como yo quiera. Otro, ahora que cumpla 18 años voy a ser libre de mis padres. Ahora que tenga mi credencial de lector ya voy a poder asistir a lugares de adultos. Ahora que me vaya a vivir sola, me daré la libertad de hacer lo que yo quiera y no le tendré que dar cuentas a nadie. Otro más, ahora que me case, voy a tener toda la libertad para hacer lo que a mí me gusta con mi esposa y a donde yo quiera ir. Otro más, y este es más osado, ahora que me separe, ya no estaré prisionero del esposo y seré libre de andar con quien se me antoje. Estas palabras o estas oraciones que la gente dice, pareciera que son de personas que están atadas, que son prisioneras, que son oprimidas, que se sienten víctimas de alguna circunstancia actual y que quisieran ser libertadas de la opresión porque anhelan estar libres, ¿sí? Y ellos quisieran estar libres y que llegara algún redentor, como la oportunidad de tener un buen trabajo,
como aquella oportunidad que me libere de la opresión de mis papás, que el novio que venga como redentor para que me libere de la opresión de mis padres, o el esposo, o sencillamente de la separación. Y se pudiera decir que pues cada uno tiene una expectativa que siempre quieren estar al lado opuesto de su circunstancia actual, sin considerar las implicaciones y lo que conlleva el estar del otro lado. Eso es así. Si estás dentro del matrimonio, quieres estar fuera. Si estás fuera, quieres estar dentro. Si vives con tus papás, quieres estar fuera de ellos. Cuando estás fuera con tus papás, quieres estar cerca. Cuando estás en un lugar de tu trabajo, ya no quieres estar en tu trabajo, quieres estar en tu casa. Cuando estás en tu casa, quieres estar directamente en tu trabajo. Estás con el novio, no quieres estar con el novio, quieres estar en tu casa. Cuando estás en tu casa, tú quieres estar con el novio. Entonces siempre quieres estar del otro lado de la mesa. Y se pudiera decir que todos quieren una libertad a toda costa. Entonces vamos a hacer nuestra primera pregunta de nuestro bosquejo, ahí con el inciso A. Y decimos aquí, ser libre me sirve para hacer algo de lo que se me antoja. La primera respuesta es no. ¿Por qué no? Porque eso sería como no tener conciencia. Eso sería como solamente buscar mi propio beneficio. Y digo que no tener conciencia porque hay muchas personas que no tienen conciencia, y esto es común para muchos, que por sus acciones, por desconocer los criterios de Dios, pues hacen lo que mejor les parece porque consideran que esto les da libertad y les va a ayudar a tener una vida mejor, a alcanzar un éxito en la vida, a estar en una condición totalmente diferente a la que viven, dejan de estar oprimidos o subyugados, sienten que, que van a ser liberados de unas cadenas de tener esa libertad, salen como los caballos desbocados de aquel corral donde caballos briosos tratando de ganarse y comerse al mundo, corriendo, buscando a ver qué hacen. Aquí es como entramos directamente al primer verso, ¿sí? El verso 23, en donde dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora, en el contexto de ser creyentes en Jesucristo, Pablo nos advierte claramente que la libertad para algunos es hacer lo que se les antoja, como el caso de lo que estamos viendo. Claro, ¿quién lo hace así? Aquellos que no conocen de Jesús. Y se puede decir que esto nos lleva a considerar que la gente que quiere ser libre, pues no tiene límites y quiere vivir con muchos excesos. Pero el hecho de tener libertad y no tener límites te puede llevar a ser esclavo de los excesos. Ah, caray, ¿cómo es esto? Tú me puedes preguntar. Bueno, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque tu libertad te puede llevar o te puede sucumbir o te puede ahogar en ser esclavo de alguna situación. Solamente para darte una idea, si te dan a probar algo de alcohol, tú eres en ese momento un cliente potencial para cualquier persona que te vuelva a invitar una copa de alcohol, y tú te puedes volver adicto en cualquier momento. ¿Has escuchado este eslogan que decía alguna empresa? A que no puedes probar solo una. Esto refería a que en su momento cualquier persona que pueda probar, a lo mejor un cigarro de marihuana, a lo mejor un cigarro de tabaco, a lo mejor viendo pornografía, a lo mejor probando alcohol, te hace susceptible de caer en el error de que eso te puede gustar, y en un momento dado, como tienes la libertad de probar todo lo que se te antoje, como tienes la libertad de hacer lo que mejor te parezca, como tienes la libertad de tomar, de comer todo lo que quieras, en un momento dado también te puede llevar a ser esclavo de esta condición. Y entonces, lógicamente que ya tu libertad se va a volver en una esclavitud. Pero esto es en el caso de las personas que pueden hacer lo que se les antoja, y Pablo advierte esta condición. Pero hay otro tipo de libertad, a la cual también el apóstol Pablo menciona en este mismo verso, en donde dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Esto habla de una libertad que tiene límites.
¿Cuáles son estos límites? Bueno, los parámetros de conducta, las reglas morales establecidas y el temor de Dios que debe habitar en el corazón de todo creyente, como dice claramente el Salmo 119. Mira, no vayas ahí, te lo leo. Dice el Salmo 119, verso 44-45, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Cuando dice la Escritura, cuando dice el salmista, guardaré tu ley siempre, significa que él la va a atesorar, significa que él la va a anhelar muy dentro de su corazón y va a buscar que siempre esté recordándolo y que se ciña sobre los parámetros de conducta que dictamina directamente la palabra de Dios, y esto para establecer que la vida cristiana o la vida de fe o la vida en Cristo debe de ser una vida en libertad, pero con límites. Y esto entonces debe de considerar que hoy nosotros debemos de andar bajo sus mandamientos. ¿De quién? De Dios. Así que, como dice la Escritura aquí en el mismo Salmo 119, 44-45, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, en la libertad que me otorga andar bajo tus mandamientos y los parámetros de conducta morales que tú estableces en tu palabra. Amén. Entonces, aquí, mi hermano, yo quiero que pienses tú en esta situación. ¿Cuál es nuestra libertad que tenemos en Cristo? Hay gente que utiliza la libertad y la convierte en un libertinaje. Quiero que pienses en qué significa para ti la libertad, estar en Cristo. No es que hagas lo que mejor te parezca y después vayas a pedir perdón. Eso se llama libertinaje. Si se dice libertad es porque debemos de estar dentro de los parámetros de conducta que dictamina la palabra de Dios, y esto es prácticamente todo lo que dice la Biblia. Ahora, si leemos nosotros los dos versos juntos, ¿cuáles? El 23 y el 24 dice así: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y dice el 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces aquí viene nuestra segunda pregunta de nuestro bosquejo. Ser libre me sirve para buscar mi propio bien. Para unos que no conocen del Señor puede decir, pues sí, pero también podemos decir no si conocemos al Señor. ¿Por qué? Porque si preguntamos, ¿me sirve para buscar mi propio bien? Eso significa ser egoísta. Y hay gentes que buscan su propio bienestar a costa de pasar por encima de los demás, sin importar cualquier efecto que pueda tener al prójimo. Y de esto habla precisamente el verso 24, ¿sí? En donde podemos ver que hay personas, inclusive padres de familia, insensibles, en donde pueden caer en adulterio, ¿sí? Haciendo a un lado su familia con esa insensibilidad de corazón, no pensando el daño que le puede traer a sus hijos, no pensando el daño que le puede traer a su esposa, no pensando que puede traer el daño a toda su familia, y que sin embargo lo hacen sencillamente por deseo. Entonces pudiéramos volver a hacer la pregunta: ¿ser libre me sirve para buscar mi propio bien? Pues no debe de ser así, porque debemos de buscar primeramente el bien hacia los demás. He visto señoritas y jóvenes también que huyen de sus padres y que viven en fornicación sencillamente porque quieren tener la libertad de estar en donde mejor les parece. Pero déjame decirte una cosa: si tú eres creyente, debemos de considerar que todo creyente, dentro de la legítima libertad cristiana, debemos de estar atentos a no servir de tropiezo al hermano, a la hermana o a aquellos que están cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros debemos siempre de buscar el bien para los demás. Y esto es lo que refiere a 1 Corintios capítulo 13, en donde nosotros, si de veras amamos a las personas, debemos de considerar que hasta el día de hoy Dios nos da la libertad, pero para vivir bajo su cobertura, pero también debemos de entender que debemos de ser de bienestar para otros, de ser libres. Entonces no debemos de ser eso.
principio es como entramos directamente y de forma doctrinal a lo que dicen los versos en este caso, ¿sí? Entonces, aquí habla el apóstol Pablo, en todo el contexto, habla de que no se debe de comer de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, regresando a todo esto, dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y repite las mismas palabras que menciona antes en el capítulo 6, en el verso número 2. Pero no todas convienen. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y esto hace referencia a la inmoralidad sexual que tenían muchos de los corintios y muchos de los judíos cristianos que habitaban en esa latitud. Pero aquí podemos considerar que muchos cristianos de Corinto y muchos cristianos que antes fueron judaizantes se tomaban libertades respecto a su vida social. O sea, ellos iban al domingo gustosamente, adoraban, alababan a Dios, pero entre semana llevaban una vida un poquito más liberal, un poquito más flexible, laxa, una vida que no era precisamente acorde a los designios de Dios. Y es donde el mismo apóstol Pablo apunta directamente estos versos, en donde él menciona que nuestra vida debe de ser de pureza, de santidad, de temor al Señor, buscando solamente agradar a su voluntad y estar siempre ceñido a lo que Dios dice en su palabra. En la segunda parte de este mismo verso dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Aquí cuando dice la Escritura, no todo edifica, ¿qué significa esto? Bueno, pues la labor de edificar es el servicio que nosotros damos hacia otros. Y es lo opuesto de buscar el propio bienestar y provecho para cada uno de nuestras personas. Dicho de otra forma, si nosotros verdaderamente queremos edificar a una persona, edificar con nuestro testimonio, edificar con nuestra palabra, debemos verdaderamente buscar el beneficio hacia los demás a costa de nuestro sacrificio personal. Entonces, Pablo aquí está enseñando algo importante, que el amor y la búsqueda de la paz, ¿sí?, nos llevan a la mutua edificación. ¿Qué es esto? Cuando yo estoy hablando del amor de Dios, debo de ejemplificarlo con mis acciones, más allá de mis propias palabras. Cuando yo veo que la gente se edifica, la persona se va a edificar, sí, porque yo le estoy dando un servicio de amor y de paz. Mira lo que dice aquí mismo en el capítulo número 8 de Primera a los Corintios, en el verso número 1, y dice así, hablando de lo sacrificado, del mismo tema de lo que habla el contexto del capítulo 10 donde estamos. En cuanto a lo sacrificado, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Puedo tener mucho conocimiento, puedo considerarme un erudito de la Escritura, que no lo soy, pero sí te puedo decir que cuando nosotros nos envanecemos y empezamos a zarandear y empezamos a dar de bibliazos a las personas de todo lo que debe de corregir, y no es el caso, ¿sí?, debemos de considerar también que eso puede envanecernos. Y a veces no estamos muy lejanos de eso, pero cuando nosotros hablamos con amor y cambiamos nuestras palabras para poder, en lugar de zarandear, mostrarle lo que dice la Escritura y cómo la gente debe de andar, entonces la gente lo toma a bien y la persona es edificada en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. En Romanos 14 hay otra cita, mis hermanos. Ahí en el capítulo 14, como ya dijimos, en el verso número 19, dice la Escritura así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. O sea que así como nosotros tratamos de edificar a través de este medio, a través de este estudio hacia ustedes, ustedes también deben de edificar a otros. Inclusive la retroalimentación cuando hacen sus comentarios,
cuando, no para exaltar a ninguna persona, sino solamente para poder decir, ¿y qué significa esto? ¿Y qué puedo hacer con esto? Esto ayuda a que también nosotros nos edifiquemos, porque empezamos a entender que la gente entiende, sabe de lo que estamos hablando. Por ello es que aquí en el mismo verso 24 menciona el apóstol Pablo y dice así: ninguno busque su propio bien sino el del otro. Y quiero decirte que por naturaleza siempre estamos inclinados a buscar nuestro propio bien. Y después, si nos queda tiempo y medios económicos y todo lo demás, pensamos en los demás. Ah, mira, me sobró esto. ¿Verdad que no es así? Jesús enseñó en la parábola del buen samaritano cómo es que debe de ser el amor al prójimo. En Romanos 15:2 menciona claramente la escritura: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Fíjate bien cómo dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo, o sea, que agrade a todos los que están alrededor en lo que es bueno para edificación. O sea, no importa lo que tengas, no importa que sea palabra, no importa que sea cualquier cosa, pero si no tienes en un momento dado una palabra, sí puedes orar. Sí puedes hacer muchas cosas por aquellos que están cerca de ti. Puedes darles un abrazo. Bueno, en esta condición es muy difícil, ¿verdad? Pero sí a la distancia puedes mandar un saludo, una llamada telefónica. Ayuda mucho, sobre todo para aquellos desvalidos, para aquellos que a veces como que están en vías de enfriarse, como que es que nadie me habla, es que nadie sabe cómo estoy. Háblales, mi hermano. Háblales, hermano. En verdad, una palabra de aliento. Hermano, te voy a compartir este verso. Hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Dios te guarde. Quería saber cómo estabas, quiero orar por ti. Esto es entrañable, es algo que verdaderamente la persona valora mucho. Yo lo valoro cuando me habla algún hermano para decirme cómo estás, ¿sí? Y esto yo creo que cada uno de nosotros lo debemos, ¿verdad? Y yo espero que esté conmigo en esta situación. También, no mirando cada uno por su, sino cada uno por lo de los otros. O sea, que siempre me debo de preocupar antes de ver por mí, mirar directamente por los demás. Este es el genuino, auténtico amor de Dios. Esto es el genuino y auténtico amor ágape, que Jesucristo al momento de ser crucificado no buscó de suyo propio. Él prefirió sufrir por amor hacia nosotros, para un bienestar, para que nosotros alcanzáramos la vida eterna. Ahora, Pablo aquí al citar el verso 23 y 24 lo aplica directamente a un asunto de comer carne, de la carnicería, del verso 25. Y tú puedes preguntar, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que abruptamente el apóstol Pablo hable de la carnicería? ¿De qué se trata este asunto? Dice, todo lo que es la carnicería. Ya viene la tercera pregunta, ¿sí? Ese me sirve para ser consciente, ¿sí? Es como decir, ser libre me sirve para ser inteligente en las cosas que Dios me ha mostrado y que Él dicta en su palabra. Pero quiero decirte que en los tiempos de los corintios, cerca de los templos paganos, existían carnicerías donde se expendía la carne que sobraba de todo lo sacrificado a los ídolos. Y entonces los judíos y los sacerdotes eran expertos en decidir lo que era permitido y no. Y ellos desarrollaban cientos de mandamientos y de estipulaciones humanas que ellos mismos desobedecían. Y si eran expertos para decidir y para hacer mandamientos, también eran expertos para desobedecerlos y para no cumplirlos. Pero ellos sí querían que todo el mundo se restringiera y que se ciñera sobre todo a los judíos cristianos y también a los corintios, que se privaran de comer de todo lo que estaba ahí, que era sacrificado. Bueno, aquí debemos entender algo, y Mateo 23, verso 4, dice ahí la escritura, y el mismo Señor Jesucristo menciona
algo respecto a estos judíos que eran religiosos, que eran sacerdotes, que eran fariseos y que solamente les importaba poner cargas a los demás, pero ellos no estaban dispuestos a cumplir, como ya mencionamos. Dice Mateo 23:4 el Evangelio, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y ponen sobre los hombros de los hombres, ¿sí? Pero ellos ni con un dedo quieren moverlos. O sea, está diciendo, háganlo ustedes, pero nosotros no. Ustedes lo tienen que hacer. Pero nosotros como somos sacerdotes, ya estamos prácticamente curados de espanto de esto, ¿no? Por decirlo así. Entonces, aquí Pablo dice que debe de comer la persona sin preguntar precisamente por motivos, dice aquí, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Entonces Pablo dice, comer sin hacer preguntas por motivos de que sea susceptible de escarnio, de descalificación, de humillación y todo lo que te puedas imaginar. Entonces, los judíos, aquí podemos decir también que los judíos acostumbraban a comer solo un tipo de comida, que era la comida kosher, que cumplía con los estándares religiosos y sanitarios de pureza que ellos habían establecido. Y lo que Pablo aquí está aconsejando era totalmente contrario a las enseñanzas judaizantes. Pablo, en su momento, consideraba que una vez que la carne llegaba a la carnicería, perdía su significado religioso. Perdía en un momento dado la forma en que había sido utilizada y que si esto era necesario para darle de comer a algunos, bueno, que lo hicieran, ¿sí? Pero aquí Pablo dice, bueno, no deben de preguntar la procedencia de todo alimento y comerlo. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínate tú que vas a una pollería y vas a buscar pollo. No le vas a decir a la persona que te vende el pollo, oye, ¿de dónde viene el pollo? ¿Cuándo lo mataron? ¿Tiene sangre? ¿Lo mataron ayer? ¿De qué forma? ¿Es congelado? ¿Es frío? ¿Lo mataron con toques eléctricos? ¿Lo descabellaron? ¿Cómo lo hicieron? Y si en un momento tú pudiste a lo mejor ir por carne a la carnicería y en la carnicería preguntas, ¿de qué parte de la res viene? ¿Es esta parte? No, pues esta parte no la puedo comer porque pues, me hace daño. ¿Esta parte? No. Esta parte, resulta que ya no vas a poder comer nada. Y eso puede suceder lo mismo con las verduras. ¿Las verduras de dónde vienen? Vienen de tal, pues ¿con qué fueron regadas? No, pues con gas transgénico. ¿Con qué fueron cultivadas? No, le echaron también un desinfectante. ¿Qué más le echaron? Agua de riego, pero aguas negras. Entonces te vas a meter en un sinfín de cosas que no vas a poder consumir nada. Y ahora imagínate si eres invitado a comer a algún lugar. Te invitan a comer a cualquier casa y llegas ahí, te presentan un guiso y tú no sabes lo que es. Pero te están motivando por amor y te invitan, ¿sí? Porque te aman. ¿Vas a preguntar qué es lo que te estás comiendo? Creo que sería ofender directamente a las personas. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo dice, por motivos de conciencia, no preguntes qué es, no preguntes, ¿sí? Y esto lo decía por una razón simple. Hazlo por amor, come por amor porque te lo están invitando, hermanos en Cristo, que tú conoces, que tienes toda la confianza y ellos te lo brindan, ¿sí? Porque saben que puede ser de beneficio para ti. Ve cómo dice Pablo, cita aquí el Salmo 24:1 y es el mismo verso 26, porque del Señor es la tierra y su plenitud, ¿sí? Y este salmo habla de la creación y de todas las cosas que existen, porque Dios, el Padre y nuestro Señor Jesucristo han permitido que nosotros tengamos estos frutos de la tierra. Y se pudiera decir que todo cuanto viene de la tierra es bendición de parte de Dios. Entonces, pudiéramos pensar que todo lo que Dios ha creado es bendición para la vida de las personas de toda la tierra.
Y esto trae a consecuencia que nosotros como personas tenemos que ser agradecidos por lo que Dios ha creado como frutos de la tierra y como todos los animales que habitan directamente, ¿sí?, y que Él ha creado para nuestro sustento. Claro que aquí hay cuestiones doctrinales desde Levítico que podemos considerar, pero que no es tema directamente para nuestro estudio el día de hoy. Pero sí te puedo decir que creo que nosotros, como pueblo de Dios, como creyentes, como cristianos, aún si no conoces del Señor, debes de siempre dar gracias a Dios por lo que Dios da y sustenta hasta el día de hoy, que nunca nos ha faltado el alimento, la buena salud y la gracia de poder mirar al sol todos los días. Y no porque salga, ¿sí?, por experiencia, por años, es porque sencillamente Dios quiere que aparezca el sol una vez más, y esto es y forma parte de su gracia. Así que si hoy pudiéramos hacernos la misma pregunta que hicimos al inicio, ¿sí?, ¿cuál era la pregunta? Ser libre, ¿de qué me sirve? Venimos a contestar la última, el inciso D, ¿sí?, que decimos, ser libre me sirve para reconocer a Dios. ¿Por qué reconocer a Dios? Porque como creador, como proveedor de todas las cosas, ¿sí?, debemos de agradecer que Él hasta el día de hoy nos ha dado todo cuanto somos. Y hay que agradecer en oración por todo lo que nos da. Hay que agradecer siempre en el alimento por lo que nos vamos a comer. Jesucristo tuvo el parámetro de conducta que cuando estaba en la cena daba gracias al Señor. Y si Él lo hizo, siendo el Hijo de Dios, ¿por qué no nosotros también debemos de hacerlo? Y debemos de agradecer siempre por lo que Dios nos ha dado. Mira lo que dice el Salmo número 50, verso número 12. Y dice ahí la Escritura, y esto muestra de lo que nosotros, al grado que tenemos que ser agradecidos. Dice el Salmo 50, verso número 12, si yo tuviese hambre, ¿no te lo diría a ti? Esto refiere directamente el salmista y está diciendo, si yo tengo hambre, ¿no te voy a decir a ti que me proveas para darme alimento? Porque mío es el mundo y su plenitud. Y esto refiere claramente a que Dios ha sido el proveedor de nuestras vidas desde antes de la misma fundación del mundo. Desde el vientre de nuestra madre, Él nos ha provisto, ¿sí?, del alimento, y hasta el día de hoy nuestro agradecimiento tiene que ser palpable en todo tiempo. Así que si Dios nos da todos los días de comer, es un buen motivo para el día de hoy darle gracias y decirle, ahí, ¿dónde estás? Y voy a hacer una oración por ti y por todos los que puedan escuchar y ver este video, sabiendo que hasta el día de hoy el Señor nos sigue sustentando con su gracia, con el alimento diario, con la buena salud y sobre todas las cosas, con la misericordia absoluta y total, que su reino vendrá pronto. Oremos a nuestro Dios. Padre, queremos darte las gracias, Señor Dios, porque nunca ha faltado el alimento en nuestras alacenas. Tú has sido el proveedor de todas las cosas, has sido el sustentador de nuestras vidas, y hoy, Padre, queremos agradecer, sabiendo que pues, tenemos todo lo que somos y todo lo que tenemos. A ti, mi Señor, hoy te damos toda la gloria, toda la alabanza, y reconocemos tu imperio, tu potestad, tu poder y tu misericordia que ha venido a nuestras vidas y a este mundo y a este planeta, Señor, que nos ha traído la bendición de alcanzar la salvación en la persona de Jesucristo y también llevarnos algún día a la vida eterna en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.